buenas tardes. Vamos a iniciar la cátedra hoy, la última o bien la penúltima clase. Si no terminamos hoy, pues terminamos el día viernes. Y depende cómo estemos, pues es posible que hagamos un pequeño repasito de lo que se ha visto, porque ya para el día viernes ya tenemos el examen realizado. Tenemos el programa desarrollado, pero de acuerdo a las consultas que yo he realizado, pues he ubicado la temática en diferentes lugares, pero eso no hay ningún problema. Esta es pregunta de examen. Pongan atención porque ya de aquí yo calculo que pueden venir 10 preguntas, que son 20 puntos. El examen vale 40. Pongan atención, pues vamos a tratar de acelerar. El convenio 169. Pongan atención. El concepto 169, se los digo porque me ponen otro número de convenio, de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Pregunta de examen. ¿Qué son los grupos tribales? Atención. Se constituye como normativa legal vigente e imperativa para nuestro país al haber sido debidamente ratificado. ¿Qué es lo que se ha ratificado? El convenio. Bueno. Temas como restitución de tierras es parte de estos grupos tribales. Tema como restitución de tierras comunales o compensación de derechos tutelando la naturaleza inalienable, imprescriptible e irrenunciable de las tierras comunales, tanto las registradas legalmente como aquellas que tradicionalmente ocupan, las que tienen vocación comunal y las que han tenido tradicionalmente acceso para su sobrevivencia, se encuentran desarrollados en este convenio. Es decir, en otras palabras, todas aquellas personas que han venido de descendencia africana y que se han ubicado en el territorio nacional, por ejemplo, los garífonas aquí, los garífonos que están permítame, Izabal, Puerto Barrios, en Livingston, son personas que han obtenido tierras legalizadas en el territorio. Vamos a continuar. Vamos a analizar el artículo 1 al 17, pero sigamos hablando de los aspectos tribales. ¿Quiénes son los grupos tribales? Son grupos étnicos. Son comunidades que comparten una identidad cultural y origen común. Fíjense bien. Aquí tenemos a los que son pongan atención, jóvenes. Aquí tenemos a los que son los garífonas. Los que han ubicado parte de América, de Centroamérica, y que son comunidades que comparten una identidad cultural y origen común, a menudo con una fuerte conexión territorial y un sistema de gobierno basado en tradiciones.
independientemente, ellos tienen sus propias tradiciones. Ustedes vayan a Livingston, ustedes se van a dar cuenta de la cultura de estos grupos garífonas, pero están regulados por el ordenamiento jurídico eminentemente estatal. Lo de las costumbres y tradiciones es un aspecto dualístico. Son dos aspectos normativos: el ordenamiento jurídico interno nuestro y el ordenamiento jurídico o la costumbre con la cual ellos se desarrollan, se desenvuelven. En América Latina son los grupos garífonas, por ejemplo, de Centroamérica, que gestionan colectivamente territorios y se basan en sus costumbres ancestrales, sus costumbres tradicionales. Entre las características tenemos su identidad y origen. Entonces, el concepto grupo tribal se aplica a grupos que viven en países y aunque pueden tener características similares a los indígenas, como la gestión colectiva de territorios, se distinguen por sus condiciones particulares. Una de las condiciones podría ser su identidad. Des en cuenta cómo se visten los garífonas, con unas faldas que le llegan al pie. Mientras tanto, los aborígenes, los grupos étnicos, los grupos étnicos indígenas, estos se visten también así, pero con otro tipo de vestimenta. Bueno, teniendo claro quiénes son los grupos tribales, entonces nos vamos a lo que es la ley o sea, nos vamos al convenio 169 de la OIT. Ese convenio, yo creo que ese convenio no les llegó, pero ustedes se pueden meter a internet, ¿no? Y tenemos el convenio 169. Bueno, pongan atención. Vamos a ver el convenio 169 relacionados. ¿Qué es lo que nos dice el convenio? Dice, no les voy a leer completamente, pero sí les voy a dar aspectos relacionados con lo que viene el día del examen. Dice, después de haber decidido adoptar diversas disposiciones sobre la revisión parcial del convenio sobre los pobladores indígenas y tribales, cuestión que constituye en cuanto al punto del orden del día de la reunión. Esta es un acta que se ha faccionado, se ha elaborado cuando se estaba creando el convenio. Dice que el Congreso, dice, debe crear sobre las poblaciones indígenas y tribales. Esto fue en 1957. Dice, adopta con fecha 27 de junio de 1989 el siguiente convenio que podrá ser citado como el convenio sobre los pueblos indígenas. En un momento determinado, el Estado de Guatemala ratificó el convenio 169, que se trata de un instrumento internacional con el objeto de la protección, con el objeto de asistir a todas las comunidades indígenas del país
con la protección de este instrumento internacional, como por ejemplo el de los derechos humanos, el de la Organización de las Naciones Unidas. Pero este es uno de los convenios más interesantes para la protección internacional de los derechos de los pueblos indígenas. El artículo 2, la letra está muy pequeña de esto, vamos a ver, dice: los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los grupos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto a su dignidad. Ese es el artículo 2. Continuemos. El artículo 6. Al aplicar, dice, las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán, literal A, oigan, artículo 6, lo subrayan. A pesar de las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán A, consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se provean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles directamente. ¿Qué es lo que significa con este artículo 6? En los casos de las explotaciones mineras, las comunidades indígenas están con toda la potestad y fundamentándose en derecho, principalmente en este convenio, de oponerse a las explotaciones mineras de sus jurisdicciones. ¿Por qué? Porque les está afectando con respecto a la contaminación ambiental. No solamente el ambiente, el agua, el medio ambiente, la deforestación, etcétera. El Estado, como el tutor del bien social en función social, valga la expresión, debe de velar entonces por estas comunidades a través de una consulta, de las consultas populares. Hay algo muy interesante, que no han querido realizar directamente una regulación de estas normativas, cómo y cuándo y en qué momento, que son los aspectos fácticos, se debe de reglamentar, regular este tipo de consultas. No solamente que el indígena o los grupos tribales o los grupos étnicos vayan a las municipalidades y planteen sus problemas. Debiese de existir una regulación, una normativa, que en virtud que se le están dañando su medio ambiente, ellos necesitan que se realice una consulta popular. Las consultas se hacen en las municipalidades de los lugares a través, pues, del voto. Entonces, es el artículo 6 del convenio. ¿Qué más? El artículo 15 se refiere en la parte 2 a tierras. El artículo 15 nos dice lo siguiente, pongan atención. Ahora si no miro. Permítanme un segundo, quiero ver si enciende esto. Vamos a ver. Creo que sí. Con eso me ayudo. Mire pues. Los derechos, dice el artículo 15, de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes
en sus tierras deben de protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. En otras palabras, cuando hay una explotación minera, se le debe de dar participación a las comunidades. No solamente que se les estén dando pequeñas dádivas para tenerlos contentos. No, se debe de participación en virtud del mejoramiento de su asistencia económica y social, dice. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de delimitar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida antes de emprender a autorizar, mejor dicho, cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. Ese es el aspecto eminentemente filosófico de la creación del Convenio 169 de la OIT. Miramos a ver si hay algo más. Aquí dice, el concepto tribal se aplica a grupos que viven en países que, aunque pueden tener características similares a los indígenas, como a la gestión colectiva de territorios, se distinguen por sus condiciones particulares. Esta ley, ya la vimos, como yo les expliqué en un principio, hay ciertas, no desorden, sino que ubicación en cuanto a la temática. Decíamos que era una ley demagógica, que sus considerandos no coinciden directamente con sus aspectos eminentemente normativos. Puede afirmarse categóricamente, antes de constituir un instrumento jurídico que pretendía la transformación en el medio de vida y en los sistemas de producción de la tierra, como demagógicamente lo señalan sus bases considerativas, pero en el articulado niegan ese y muchos propósitos que deberían resolver esencialmente. Es decir, que su parte considerativa, su espíritu filosófico no coinciden con su articulado. Aquí entonces ya vamos viendo dos instituciones. El Convenio 169, vimos cuál es su aspecto filosófico, vimos qué ley, cuál es la que solicita la consulta a los pueblos originarios. Y el 1551, la ley de transformación agraria, la consideramos como una ley demagógica, que sus aspectos, considerando filosóficamente hablando, no mucho coinciden con su parte normativa. Bueno, continuemos. Este análisis ya lo leímos y lo analizamos también en clase. Al hacer un análisis del decreto 51 con objetividad desde el punto de vista económico-social, con rigor académico, sus creadores no pusieron atención al problema esencial, el medio agrosocial. Lo peor es que distorsionaron la verdad. Dieron armas legales a los latifundios, criollos y extranjeros para mantener una ociosidad, la tierra que tanto necesitan nuestra raquítica economía, a efecto de lograr su desarrollo y sacar al país del marasmo en que se encuentra o se encontraba. La ley de transformación agraria hace de menos dos problemas del medio rural guatemalteco: el latifundio y el minifundio. ¿Cuáles son los problemas que la ley de transformación agraria hace de menos? El latifundio y el minifundio. ¿Qué es el latifundio? ¿Qué comprendimos por minifundio? Entonces,
En definitiva, el pomposo nombre que ostenta el decreto 1551 es una cruel ofensa a los derechos democráticos de la sociedad moderna, ya que en sus núcleos populares aspira al menos a no morir de hambre. Todo esto ya lo vimos. Los mayores prejuicios ocasionados por la contrarrevolución fueron sufridos por los campesinos, a quienes se les arrebató inmediatamente las tierras que les habían sido adjudicadas de conformidad con el decreto 900. Cuando se da el derrocamiento de Jacob Arbenz Guzmán, entra en vigor lo que es la Ley de Transformación Agraria 1551 y entra a tomar posición lo que era Carlos Castillo Armas. Bueno, para sustituir la legislación agraria reformista se promulgó un estatuto agrario que fue el decreto 559, antes de la Ley de Transformación Agraria. Legislación que sobre el papel e hipotéticamente perseguía algunos fines similares a los del anterior decreto 900, Ley de Reforma Agraria. Por cuanto se buscaba aumentar la productividad de las unidades agrícolas y mejorar el poder adquisitivo campesino. Pero la realidad fue otra, porque al devolver las tierras a sus antiguos propietarios, los fines señalados se convirtieron en una mera retórica. Lo retórico, jóvenes, se refiere a todo aquello que andan repitiendo todos los políticos en las épocas de campaña, ofreciendo lo mismo. Es una retórica, pronunciamiento de aspectos de ofrecimiento que no cumple. El decreto se refiere a la necesidad de crear zonas de desarrollo en las áreas rurales, cuya finalidad era potenciar el mercado de tierras y evitar los conflictos en el campo. Para ello se siguió entregando algunas tierras para establecer nuevas propiedades y comunidades agrarias. No obstante, su impacto fue escaso, afectando las medidas a menos de más de 300,000 manzanas y beneficiando a más de 32,000 campesinos. Bueno, pero la política agraria no toma verdadero impulso hasta en 1962, cuando entra en vigor la Ley de Transformación Agraria, creándose para su ejecución el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Se creó, en primer lugar, se crea el Instituto de Transformación Agraria. 2. El impuesto por extensión de tierras. Creación de zonas de desarrollo agrario, que ya las vimos, ¿cuáles eran? Adjudicación de la tenencia de las tierras, ya lo vimos. La explotación mancomunada bajo la responsabilidad del Estado. Normativas sobre arrendamiento de tierras, normativas sobre los bienes de la nación. También ya vimos reservas de la nación. ¿Cuáles son? Pregunta de examen. Terrenos baldíos, ya lo vimos, pregunta de examen. Normativas para declaración y trámites a seguir en cuanto a exceso de terrenos. Otras disposiciones que dependiesen de las anteriores. Esto ya lo vimos. La ley se desarrolló en contexto contrarrevolucionario. Es decir, cuando hablamos de una contrarrevolución, fue lo que se vino a oponer a la revolución del 20 de octubre. Y todo ello anuló casi por completo los postulados reformistas y las condiciones favorables a la transformación de la estructura agraria del país. Se estableció por la necesidad de aliviar las condiciones de pobreza siguientes en las comunidades campesinas y, de este modo, evitar la conflictividad en el campo. Se trataba de una ley inspirada, eso lo mencionamos también, en la doctrina social de la Iglesia Católica, influida por el programa de la Alianza para el Progreso, suscrito en los más conflictivos años de la Guerra Fría. Esto de la Guerra Fría, ustedes lo han escuchado. ¿Qué significa la Guerra Fría? Fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, o sea, el bloque occidental capitalista liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este, que era la Unión Soviética, el grupo comunista. Bueno, la ley fue inoperante en muchos de sus postulados, particularmente en lo concerniente al pago de impuestos por poseer tierras ociosas.
Y además no se conoce un solo caso de expropiación por incumplimiento de lo preceptuado. La política agraria de lo preceptuado se centralizó en el INTA, un organismo burocratizado que carecía de su origen de la representatividad necesaria para impulsar el desarrollo rural. De este modo, la estructura agraria guatemalteca siguió siendo la misma, añadiendo dosis de descontento y razones para la conflictividad y la anulación de las adjudicaciones de tierras en el gobierno. Estos artículos, ya los vimos, tierras ociosas, pregunta de examen, zonas de desarrollo agrario, pregunta de examen, patrimonio familiar agrario, pregunta de examen, pérdida de derechos, los arrendamientos, tenemos las reservas de la nación, terrenos baldíos, y hablamos de la prescripción, y hablábamos también de los arrendamientos, cuánto era el porcentaje que cobraba. Aquí tenemos nuevamente el convenio 169. Bueno, vamos a continuar. Permítame un segundo. Ya le entramos a la Constitución, ya le entramos al convenio 169, ya le entramos al convenio, al decreto 1551, ley de transformación agraria. Bueno, vamos a ver ahorita lo que es la ley forestal. Vamos a jalarnos aquí. Esta ley forestal va en el módulo número 4. Eso ustedes lo tienen en la página 192. Ley de parcela, página 192, permítanme. La ley forestal, ley de parcelamientos urbanos, ley forestal, permítanme, jóvenes. Forestal, ley forestal, 199. La ley forestal la tenemos en la página 199 del documento que a ustedes les llegó. Eso es para que ustedes también vayan apoyándose con el documento que estamos analizando. Ley forestal, página 199. Yo estoy buscando la ley. Delitos contra patrimonio. Faltas, definiciones, respectivas. Ley forestal, quiero ver. Ley forestal, decreto 101/96, estamos bien. Otras faltas forestales. 199. Bueno, dentro de las leyes forestales, que es el que estamos viendo, vamos a ver ahorita. Ley forestal, decreto 101/96. Esta es la página 199 del documento que a usted le llegó. Son faltas. Aquí esta ley lo que nos remite son aspectos relacionados con las faltas. 96, 35, aquí estamos. 192. En el módulo 4 tenemos la ley forestal que está en la página 192. Pregunta de examen. Miren pues, escuchen. Objetivo de la ley. Con la presente ley se declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación y la conservación de los bosques, para lo cual se propiciará el desarrollo forestal
y su manejo sostenible mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos: reducir la deforestación de tierras, promover la reforestación de áreas forestales. La ley forestal, jóvenes, entonces, si está hablando de la forestación, que se está refiriendo específicamente de urgencia nacional y de interés la reforestación. A los grupos que permanecieron en el conflicto armado, eran grupos civiles, se les dio la oportunidad para la reforestación de tierras, para la reforestación, la siembra de árboles. Realmente, estas personas fueron las que se conformaron en los grupos civiles con el enfrentamiento armado de los 36 años y que fue conformado en parte por Ríos Montt. Imagínense ustedes lo que les voy a mencionar. Desde la época de la guerrilla se conformaron estos grupos y el Estado les ha estado proporcionando, por esa defensa que hicieron a favor del Estado estos grupos civiles, el Estado les está estado proporcionando cierta cantidad mensualmente, no como usufructo vitalicio, sino que prácticamente como un reconocimiento a la defensa del Estado. En pleno año 2025, pónganse ustedes a pensar, ¿cómo es posible que todavía a estos grupos el Estado les siga haciéndoles el resarcimiento por el apoyo de la defensa civil que realizaron? Todas estas personas ya fallecieron porque en esa época la mayor parte hablemos que tenían 18 años como mínimo, y la mayor parte tenía 40, 50 años. Ellos todavía continúan solicitando resarcimiento por los daños ocasionados por ese movimiento. De 105, 10 pueden estar vivos, pero cada año se aglomeran enfrente del Congreso solicitando incremento o el pago por los daños ocasionados como resarcimiento de los grupos civiles que se conformaron para la defensa del Estado. Algo inaudito. Dinero que debiera de servir para otros asuntos que lo requiere el Estado. Pero hablemos de la ley forestal. Esta ley específicamente se refiere a la reforestación. Se creó esta ley con el objetivo fundamental de que año con año o cada 3 años el Estado, a través de una supervisión que realizan en las fincas y en los terrenos, van a ver si en efecto ha habido reforestación, han ido a ver si ha habido siembra de árboles. Yo sé que no lo han hecho, lo más un 10-20% son los que se han dedicado a la reforestación, pero el día de pago, sí, todos están enfrente de finanzas para recibir su cheque del pago por los daños, por la siembra de los árboles y de la reforestación. Eso es lo que trata la ley de forestación. Entonces, ¿cuál es el espíritu de la ley de reforestación? El espíritu de la ley de forestación era reforestar. La ley forestal es reforestar el Estado para tener un mejor ambiente, para que ya no haga erogación de tierras. Miren ahorita con las cuestiones de las lluvias.
Ha habido una de problemas con las cuestiones de los derrumbes y cuestiones de deslaves. ¿Por qué? Porque han deforestado, han quitado todos los árboles que están en la orilla de la carretera y como consecuencia la tierra se afloja con la lluvia y tenemos este tipo de problemas. Previniendo eso, se ha creado la ley para la siembra de árboles. Digamos, su creación de la ley forestal. Se crea el Instituto Nacional de Bosques, que podrá abreviarse INAB, Instituto Nacional de Bosques, e indistintamente como el Instituto para designaciones en esta ley, con carácter de entidad estatal, autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio competente al sector público. El artículo 6 habla de las atribuciones. Son atribuciones del Instituto Nacional de Bosques ejecutar las políticas forestales que cumplan con los objetivos de esta ley, promover y fomentar el desarrollo forestal, impulsar la investigación para resoluciones del problema, coordinar y ejecutar los problemas. El artículo 6 se refiere específicamente a las atribuciones. Aquí hay algo muy importante con respecto a las municipalidades. Las comisiones del medio ambiente, fíjense, apoyo de las municipalidades. Las comisiones del medio ambiente de las municipalidades, con delegación específica del alcalde, serán las encabezadas de apoyar al Instituto Nacional de Bosques con la aplicación de la presente ley y su reglamento. En ningún caso serán instancias de decisión a excepción de las disposiciones contempladas en la presente ley. Quiere decir que las municipalidades jurisdiccionales son las encargadas también de prestar y de coadyuvar al apoyo del Instituto Nacional de Bosques con respecto a la ley de forestación. Artículo 71. Dice, fíjense, el Estado, aquí lo que yo le mencionaba anteriormente, es el artículo 71 que se refiere a los incentivos. Miren, dice, el Estado otorgará incentivos por medio del Instituto Nacional de Bosques en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas conforme a esta ley, a los propietarios de tierras, a las municipalidades que se dediquen a proyectos de reforestación y mantenimiento en tierras. Vean qué interesante. La vocación forestal desprovista de bosque, así como el manejo de bosques naturales y a las agrupaciones sociales con personería jurídica, que en virtud al arreglo legal ocupen terrenos en propiedad de los municipios. Estos incentivos no se aplicarán a la reforestación derivada de los compromisos contraídos según casos indicados en esta ley. Lo que yo les mencionaba se refiere a los incentivos que el Estado le proporciona a las municipalidades, así como a los propietarios de tierras por las reforestaciones. Distribución de incentivos por magnitud del proyecto. El INAF distribuirá anualmente hasta el 50% del monto total de los incentivos a proyectos de reforestación y mantenimiento de bosques voluntarios, así como al manejo de bosques naturales. Bueno, aquí tenemos el artículo 93. Yo lo tengo subrayado. Dice, quien provocara incendio forestal será sancionado con multa equivalente al valor del avalúo que realice el INAB y prisión de 2 años en caso de reincidencia, y la prisión será de 4 a 12 años. Esto es administrativamente hablando, pero se refiere a aquellas personas ingratas que van a sembrar rosas y le pegan fuego a ciertos lugares para continuar sembrando el próximo año.
Aquí se ocasiona un gran problema de erogación, un gran problema de deterioro de tierras por las quemas de las cuestiones estas de las basuras o de lo que ha quedado de una cosecha. Y el tiempo para poder recuperarse estas tierras prácticamente de 5 años, salvo prueba en contrario que las tierras se estén abonando. Delitos contra el patrimonio nacional, artículo 95. Luego tenemos, ya vimos este, ahora vamos a ver la ley de expropiación. Bueno, ley de parcelamientos urbanos. Bueno, ahora nos vamos a la ley de expropiación, página 151, que lo tenemos también en el documento. Fundamento legal. Bueno, miren pues, la ley de expropiación la tenemos regulada, permítame, voy a jalar la Constitución. Para, en el artículo 40 creo que estamos, vamos a ver, 38, artículo 41, aquí estamos. Pregunta de examen. Escuchen. Artículo 40. Expropiación. Este lo tenemos regulado en el artículo 40. Regulado en el artículo 40 de la Constitución. Oigan, pues, ¿qué es lo que dice la Constitución? Yo los puedo anotar en el examen. Institución que en casos concretos, fíjense, la propiedad privada podrá ser, no le voy a poner expropiada porque le estoy dando la respuesta. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser embargada, podrá ser enajenada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público. La expropiación no se las voy a poner. Institución que tiene por objeto no despojo tampoco. Oigan, en casos concretos la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobada. Institución por medio de la cual el Estado está facultado para utilizar terrenos, tierras, etcétera, en beneficio social o colectivo. ¿A qué institución me refiero? El Estado tiene que indemnizar. Me refiero entonces a la institución de la expropiación. Bueno, la indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva del curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, pongan atención a esto, solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz, puede ocuparse o intervenirse la propiedad. ¿En qué casos, fíjense, yo les voy a poner en el examen, en qué casos puede el Estado ocuparse o intervenir la propiedad o expropiarla sin previa indemnización? Pero esta deberá hacerse inmediatamente después de que haya
surgido la emergencia. La ley establecerá las normas a seguir con la propiedad enemiga. Solo en caso de guerra, de calamidad pública o grave perturbación de la paz. Con que me pongan ustedes con grave perturbación de la paz, en caso de violencia, en caso de guerra. Bueno, la forma de pago de las indemnizaciones por expropiación a tierra ociosas. En el caso de las tierras ociosas, será fijado en la ley. En ningún caso el término para ser efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años cuando se dé la expropiación. No me vayan a confundir ustedes la titulación supletoria con el plazo que el Estado tiene para indemnizar. Aquí tenemos un análisis de la Corte de Constitucionalidad. Dice que nuestro ordenamiento jurídico no hace una enumeración casuística de lo que significa utilidad colectiva, beneficio social o interés público. La ley de expropiación se limita a establecer en su artículo lo que se entiende por utilidad o necesidad pública o interés social. Para los efectos de esta ley, todo lo que tienda a satisfacer necesidades colectivas. Sin embargo, como no quedó a criterio de la autoridad expropiante, esa interpretación se encomienda tal función al organismo que le es propio de legislar por mandato constitucional y que se integra con los representantes del pueblo, el cual comprende, siguiendo el proceso de formación y sanción de la ley, emitir la declaración de que un caso concreto procede a expropiar por razones inadecuadas, creando así el marco legal necesario para el desarrollo de la subsiguiente actividad administrativa. Es por ello que al emitir tal declaratoria, es el Estado de Guatemala el que actúa en ejercicio de la soberanía por medio del organismo legislativo. En tal virtud, la facultad del Estado de expropiar es legalmente indiscutible. Para su ejercicio se sujeta al cumplimiento de los requisitos que el mismo pueblo se ha impuesto, en orden de no invadir las libertades y derechos individuales, sino en la medida de resultar necesariamente para el beneficio de la colectividad. En efecto, es decir que cualquier persona puede oponerse a la expropiación. Entonces, hay un procedimiento en donde interviene el Procurador General de la Nación, en donde a través de un estudio realizado se llega a establecer que es necesario que se dé esa expropiación por el bienestar colectivo, por interés social o interés público. Veamos. La expropiación. Aquí habla algo sobre la doctrina. Dice, el derecho a la propiedad no es absoluto o perpetuo. Una persona puede ser privada de sus bienes por causa de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobable. Y previa una justa indemnización. Entonces estamos ante la figura de la expropiación. Etimológicamente la palabra expropiación es fuera y propio. Quiere decir privación de la propiedad. Este aspecto doctrinario lo tienen ustedes en el documento. El artículo 1.2 sobre la ley de expropiación dice, se entiende por utilidad o necesidad pública o de interés social para los efectos de esta ley todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o de orden espiritual. Objeto de la expropiación por causa de utilidad o necesidad pública o por interés social,
pueden ser objeto de expropiación toda clase de bienes, estén o no en el comercio. ¿Cuál es la filosofía entonces? ¿Cuál es el objeto que el Estado va a expropiar? ¿Por qué? ¿Cuál es la forma o el mecanismo del pago del Estado por la expropiación? ¿En qué lapso el Estado tiene que pagar esa indemnización? Bueno, aquí tenemos otros artículos que están reformados con respecto al decreto de la expropiación. Artículo 11. La indemnización debe fijarse en dinero a no ser que el expropiante y el expropiado convengan en otra forma de pago. Ya vimos lo que es la Constitución, ya vimos lo que es el convenio 169, ya vimos lo que es la ley forestal, el INAU, ya vimos también lo que es la ley de expropiación. Bueno, ya llevamos 4 instituciones, continuemos. Luego sigamos con la ley de parcelamientos urbanos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver, sería a las 14 con... Serían 2. Quiero ver qué tiempo llevamos de clase. Principiamos a las 2 menos, a las 2:15. Sí, ahorita estamos prácticamente llegando a 1 hora. Bueno, miren pues. Ley de expropiación. Bueno, ley de parcelamientos urbanos, página 153. Aquí tenemos la ley. Vamos a ver. Ley de decreto número 529. Ley del Congreso de la, que habla de la ley de expropiación. Ley de parcelamientos urbanos, fondo de tierras, registro de propiedad, política agraria, reglamentos, la ley de titulación supletoria que aquí la tenemos. Aquí tenemos esa página 153. Ley de parcelamientos urbanos, decreto 1427. Ley de parcelamientos urbanos, decreto 1427. 1427. Solo voy a grabar esto, que se me puede perder. Ahí. Ley de parcelamientos. Ley de parcelamientos urbanos, decreto 1427. Lo tenemos en la página 153 del módulo número 4. Lo estoy ubicando para que ustedes no se pierdan cuando se dediquen a estudiar. ¿Cuáles son las disposiciones generales? Dice, parcelamiento urbano. Oiga, pues,
La palabra lo dice. Parcela. Aquí está, eso hasta me lo compuso como que estaba mal escrito. ¿Ve? Parcelamientos. Se los voy a corregir para que ustedes se recuerden el día del examen. Ley de parcelamientos urbanos, decreto 1423, página 153. Oiga, pues, parcelamiento urbano es la división de una o varias fincas. Miren, la palabra lo dice, parcelas. La ley de parcelamientos urbanos es la división de las parcelamientos de tierras cuando estas son grandes. Ley de parcelamientos urbanos. Es la división, artículo 1, es la división de una o de varias fincas con el fin de formar otra de las áreas, con el fin de formar otras fincas, pero menores, de áreas menores. Ley de parcelamientos urbanos, aspecto eminentemente con respecto a disposiciones generales, es la división de grandes extensiones de tierra para convertirlas en áreas pequeñas. Tal operación debe de ajustarse a las leyes y reglamentos de urbanismo y los planos reguladores que cada municipalidad ponga en vigor de conformidad con la autonomía de su régimen. La ley de parcelamientos urbanos. Aquí tiene mucho que ver lo que son las municipalidades. ¿Por qué? Por el crecimiento urbano. Esta ley de parcelamientos urbanos fue creada en virtud de, miren, el gran descontrol que hay en Guatemala. Jamás se pensó que fuera a crecer tanto. Hoy ya no cabemos. Por eso es que se le da la gran participación a las municipalidades de la división de grandes extensiones de tierra, convirtiéndolas en áreas pequeñas. Y lo que hacen ellos también con respecto a las municipalidades, si no se autoriza la construcción de, por ejemplo, de colonias, lo que hacen es la autorización para la construcción de condominios. Bueno, toda persona individual o colectiva que directa o indirectamente se dedique con anónimo de lucro a efectuar operaciones de las conceptuadas en el artículo anterior, queda obligada a registrarse en las municipalidades, cuya jurisdicción corresponda al inmueble que se va a parcelar. Regularmente lo que se da esta es la división de parcelamiento, es un terreno por medio del cual se le va a convertir pues en lotes, con el objetivo futuro de una urbanización. Por ahí es donde va la ley. ¿Qué más? Yo les estoy dándoles los aspectos, los considerandos y el espíritu de la creación de la misma para que ustedes sepan a qué es lo que nos estamos refiriendo. Entonces, no habiendo duda con respecto a la ley de parcelamientos urbanos, que la tenemos en la página 153, entramos a lo que es la ley de titulación supletoria. Miren, vamos a reiterar. Vamos a reiterar lo que es la ley de parcelamientos. Radica fundamentalmente en áreas, en terrenos muy grandes, con el objetivo de que se dé divisiones en áreas pequeñas. Bueno, como se dice coloquialmente, de esa gran extensión de tierra, lo que se ha hecho con las autorizaciones municipales es de convertir estos parcelamientos en lotificaciones, pues, con el objetivo de la creación de una futura colonia. Bueno,
Entrémosle entonces a la ley de titulación supletoria. Ley de titulación supletoria la tenemos en la página 164. Aquí está. Vamos a ver. Mire pues. Yo tengo aquí la ley. Es el decreto 49-79. En el documento que se les envió está en la página 164. Pon atención. Dice, artículo 1, que está reformado por el decreto 125-85. Dice, oiga pues, el poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el registro de la propiedad podrá solicitar su titulación supletoria ante un juez de primera instancia jurisdiccional del lugar en que se encuentre ubicado el inmueble. El interesado deberá probar la posesión legítima. 2. Continua. 3. Pacífica. 4. Pública y de buena fe a nombre propio, durante un periodo no menor de 10 años, pudiendo agregar a sus antecesores siempre que reúna los mismos requisitos. Dice, bienes inmuebles situados en la franja transversal del norte. La franja transversal del norte, esta inicia desde Huehuetenango, el Quiché, o sea, el Huehuetenango, Quiché, pasa por Alta Verapaz, luego va bajando por las Escobas, allá por Izabal, por Puerto Barrios. Esa es la franja transversal del norte. ¿Qué es lo que dice? Dice, bienes inmuebles situados en la franja transversal del norte y cualesquiera de las zonas de desarrollo agrario a que se refiere el decreto 6170 del Congreso de la República. Conforme a sus reglamentos y normas privativas, el Instituto Nacional de Transformación Agraria resolverá el otorgamiento de títulos en las áreas a que se refiere este literal. Se exceptúan de esta disposición las fracciones no mayores de 5,000 metros cuadrados que se encuentren comprendidos dentro de los límites urbanos de una población, siempre que no afecten las zonas de desarrollo agrario. Eso se refiere a tierras o terrenos, tierras sí, que pueden dotarse a campesinos para sus siembras. Digamos. Bueno, pues mire, pues esta ley de titulación supletoria, decreto 49-79, ya leí el artículo 1. Escuchen bien lo que habla el espíritu y la creación de la misma desde un punto de vista filosófico. Dice, considerando que al darse el trámite a todas las diligencias, oigan lo que dice esto, ¿eh? Considerando que al pose suspenderse, no sé qué, considerando que al pose suspenderse, dice, el trámite de todas las diligencias que tienen por objeto la obtención del título supletorio, al tramitarse todas las diligencias que tienen por objeto la obtención del título supletorio, se privó temporalmente a legítimos poseedores de bienes inmuebles de un instrumento que les permita inscribir legalmente sus derechos posesorios sobre estos. Leámoslo bien. De todas las diligencias que tienen por objeto la obtención del título supletorio, la obtención del título supletorio es el que acredita la forma de cómo puede iniciarse el trámite. Entonces dice, se privó temporalmente a los legítimos poseedores de bienes inmuebles
de un instrumento que les permita inscribir legalmente sus derechos posesorios sobre estos. El título supletorio es el documento que lo puede acreditar, pero al no existir ese título supletorio como un poseedor de la posesión, valga la expresión, durante el lapso de 10 años, él la va a poder acreditar. Sigamos. Considerando que las razones que estuvieron la suspensión temporal de los trámites correspondientes, considerando que las razones que motivaron la suspensión temporal de los trámites correspondientes a la ley de titulación supletoria y sus reformas fueron justificables en vista de los graves conflictos surgidos por la tenencia de la tierra en algunas regiones del país, siendo conveniente y aconsejable regular debidamente los derechos posesionarios mediante la emisión de una ley más adecuada a la realidad del país. Considerando que la usucapión es una forma de adquirir la propiedad, ha sido reconocida por la legislación del país y actualmente está comprendida dentro del Código Civil como medio de obtener la propiedad y pleno dominio de los bienes por el transcurso del tiempo, y siendo sus resultados beneficiosos por el legítimo poseedor que ha obtenido el registro inmueble mediante título supletorio, es conveniente para la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra darle forma a un nuevo ordenamiento legal que haga operante esta prescripción. Esta de título supletorio, que la usucapión ha sido reconocida por la legislación del país y actualmente está comprendida dentro del Código Civil como un medio de obtener la propiedad y pleno dominio de los bienes por el transcurso del tiempo, y siendo sus resultados beneficiosos para el legítimo poseedor que ha obtenido el registro del inmueble mediante título supletorio, es conveniente para la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra darle forma a un nuevo ordenamiento legal que le haga operante esta prescripción. Nos da a entender que de acuerdo a la solicitud planteada de la titulación supletoria, que ésta debe de realizarse cuando el poseedor del bien tenga, uno, vivir durante cierto lapso, 10 años, vivir públicamente, vivir de buena fe. ¿Qué más dice el artículo? Dice, uno, se debe de probar la posesión legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio durante un periodo no menor de 10 años, pudiendo agregar a los antecesores. Esa titulación supletoria nos da a entender el considerando 4 que es necesaria para la inscripción del bien inmueble, el cual debe de llenar todos los requisitos señalados en el artículo 1. Dice artículo vamos a ver. Aquí hay un artículo que es inconstitucional. Artículo 2 dice, solo los guatemaltecos naturales pueden obtener titulación supletoria de bienes inmuebles. Si se tratara de personas jurídicas, estas deberán estar integradas mayoritariamente o total por guatemaltecos, circunstancia que deberá aprobarse fehacientemente al formular la solicitud respectiva. Aquí lo que sucede es que se refiere que dice que solamente los guatemaltecos, pero ya en una resolución de la Corte de Constitucionalidad se podría plantear una acción de inconstitucionalidad de la misma. Dice, pongan atención, pues, miren. Artículo 6. La primera solicitud de la diligencia de titulación supletoria debe ser firmada por el interesado,
Los memoriales subsiguientes podrán ser firmados por el solicitante. Si no pudiere hacerlo, los firmará a su ruego otra persona o bien el abogado. Aquí nos habla el artículo 7. Que se fijen edictos con el cual el contenido en el tribunal y en las municipalidades de la jurisdicción del inmueble, los que permanecerán expuestos durante 30 días. Vamos a ver qué dice el artículo 10. Pregunta de examen. Artículo 10 de la Ley de Titulación Supletoria. Concluidas las diligencias, el juez dará audiencia por 8 días al representante del Ministerio Público y con su contestación o sin ella dictará resolución en la que se aprobará o improbará la titulación supletoria. Punto. Contra este auto, ¿qué recurso procede? Ante esta resolución del juez que se ha denegado, o bien la ha aceptado, es improbable, o la aprobó, el afectado puede interponer el recurso de apelación. Sigamos. Artículo 12. Contra las resoluciones que denieguen o suspendan el trámite de una titulación supletoria y la que pruebe o deniegue finalmente el título, procede el recurso de apelación interpuesto por quienes intervienen legalmente. ¿Viendo algo? Bueno, yo creo, jóvenes, que aquí nos vamos a quedar. Ya, yo sé que lo poco es bueno y lo mucho es malo. Acá nos quedamos para el viernes. Vamos a ver la ley de áreas protegidas. Vamos a ver las zonas de desarrollo agrario. Vamos a ver la ley de fondo de tierras. Vamos a ver Fontierra, Protierra, con tierra. Vamos a ver lo que es el proceso agrario, su concepto, definición, contenido y los principios agrarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto lo vamos a ver prácticamente, yo calculo que unos 45 minutos. Si se dan cuenta, lo que hemos analizado es lo que va a venir en el examen. Cada una de esas instituciones, de acuerdo, tan sencilla la manera como hemos visto cada una de estas instituciones. Si hubiéramos agarrado, por ejemplo, cada una de estas instituciones, por ejemplo, la ley de expropiación, yo les aseguro que estuviéramos todavía en la misma. Pero ya sabemos cuál es su espíritu filosófico, en qué momento y por qué se va a expropiar, en cómo es que se va a realizar la indemnización, en qué tiempos debe de hacerse esa indemnización. Entonces, si tienen alguna duda, me la anotan y el día viernes salimos de la misma. Jóvenes, pasen ustedes feliz tarde y nos miramos el viernes. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde.